Bueno, vimos recién cómo hacíamos para falsificar, hacíamos la falsification, convertíamos un número en una entrada que podía manipularse a través de conjuntos borrosos. Y ahora vamos a ver cómo podemos hacer para codificar las reglas de una manera eficiente. En particular, en esta parte vamos a trabajar con esos conjuntos discretos que definimos, que están definidos solamente para algunos valores en el ejemplo que pusimos, la cantidad de vehículos por minuto. Acá tenemos lo que vimos recién en los conjuntos en la forma discreta. Fíjense que en las columnas tenemos la cantidad de vehículos por minuto, 0, 25, 50, lo mismo que teníamos antes. Y acá en las filas puse los tres conjuntos, el conjunto de tráfico bajo, medio y alto. Y lo que estoy representando en esta matriz es el grado de pertenencia de cada una de estas velocidades al conjunto. O sea, por ejemplo, 0 vehículos por minuto pertenece con grado de pertenencia 1 al conjunto de poco tráfico, de tráfico bajo. Para tomar otro ejemplo cualquiera, 75 vehículos por minuto pertenece con un grado 0,5 al conjunto de tráfico alto. En cambio, 100 vehículos por minuto pertenece ya con 1, con grado de pertenencia 1. Esa sería nuestra forma de codificar las entradas, nuestros conjuntos de entradas. Tenemos 3 conjuntos de entrada en este caso. Y de la misma manera tenemos que hacerlo para el caso de las salidas. ¿Se acuerdan que habíamos dicho que la salida de este sistema que estamos haciendo sería la cantidad de segundos que el semáforo tiene que estar prendido en verde? Y la idea de fondo era que cuanto más tráfico haya, más segundos había que darle de verde a esa calle que tenía más alto tráfico, ¿no? Entonces podemos pensar que en las salidas tenemos conjuntos de tiempo de luz verde corto, tiempo de luz verde largo o tiempo de luz verde normal, o podría llamarse medio también, ¿no? Así que bueno, para hacer una definición vamos a definir la cantidad de segundos que va a estar prendida la luz verde, desde el corto, que el corto, bueno, va a ser algo que está entre los 0 y los 30 segundos aproximadamente, hasta el largo, que puede estar en esta zona de los 90 a los 120. Sería un semáforo bastante largo. Esos serían nuestros conjuntos de salida. Fíjense que esto es borroso. Por supuesto, después vamos a tener que hacer la defalsification, o sea que vamos a tener que convertir el conjunto borroso de salida resultante en un número que va a ser la cantidad de segundos exacta que va a tener que estar el semáforo prendido, ¿no? El verde. Podría ser 93, 105, 31 o lo que sea. Entonces, para codificar las reglas borrosas, vamos a introducir una notación y vamos a hacerlo para una única regla. En principio, supongamos que si X es alto, o sea, si el tráfico es alto, esa sería la regla, entonces la cantidad de segundos en verde debe ser larga. O sea que si X es alto, Y es largo. Esto es lo que tenemos acá, representado en esta regla. Esa regla la podemos simplificar como si alto, entonces largo, o más simplemente en una notación un poquito más formal, ese antecedente y ese consecuente de esta regla que estamos definiendo. Para esto vamos a utilizar una forma de codificación numérica que nos va a permitir hacer las operaciones de manera más eficiente. Hay distintos tipos de codificaciones. Una de ellas es la codificación correlación mínimo. Se denota con este símbolo que está ahí. Para hacer la correlación mínimo, lo que tenemos que hacer es obtener una matriz, que va a ser la matriz M, que codifica la regla, que tiene a A como antecedente y a B como consecuente. Y esa matriz M la vamos a obtener realizando la siguiente operación entre el antecedente y el consecuente que queremos representar.
Acá está A, fíjense que está transpuesto, por eso está en vertical, y acá estaría el B. Entonces, cada uno de los elementos de esta matriz lo obtenemos con el mínimo de las coordenadas en A y en B. Por eso se llama correlación mínimo, porque hace una correlación entre los dos y busca siempre el mínimo. Entonces, por ejemplo, entre el 1 de A y el 1 de B, el mínimo vendría a ser 0. Entre esos dos elementos, el mínimo es 0. Fíjense una cosa, que si yo tomo estos dos elementos de B, que son 0, no importa lo que valga A, todo esto que está acá va a ser 0 porque el mínimo es 0. De la misma manera, yo puedo tomar estos tres primeros elementos de B y no importa lo que valga A, todo esto me va a quedar 0. Así que esas cuentas directamente ya podríamos evitarnos de hacerlas, ¿no? Después yo puedo tomar entre 0,25 y 0,25. Fíjense que estoy en la tercera fila y esto me define la cuarta columna. Estoy acá. El mínimo entre los dos es 0,25. Pero para dar otro ejemplo, acá tengo 0,50. Me pasé a esta otra fila y sigo en esta columna 4, entonces el mínimo entre 0,25 y 0,50 ahora es 0,25, por eso ahí quedó un 0,25. Finalmente voy siguiendo haciendo esto hasta que llego al 1, 1, 1, el mínimo de 1, 1 es 1. Y de esa manera tengo la matriz M codificada. Ahora bien, una pregunta interesante sería, ¿realmente se codificó la regla ahí? ¿Cómo podría yo comprobar si se codificó la regla? Si yo doy como entrada al sistema el conjunto A, me tiene que dar como salida el conjunto B. Por lo tanto, si hago la operación entre A y M, la correlación mínimo entre A y M, debo tener que obtener B. Para hacer esto, lo que tenemos que hacer es multiplicar A, el A original, que lo vamos a poner de nuevo acá, 0, 0, 0,25, 0,5 y 1. Acá está el A. Por correlación mínimo con la matriz que acabamos de obtener. Esa correlación mínimo, ¿cómo se hace? Acá, como regla mnemotécnica, les dejé el máximo del mínimo. Lo que se hace es buscar entre todos los elementos de A y de, por ejemplo, la primera columna de la matriz M, elemento a elemento voy buscando el mínimo. Entonces, entre el primero y el primero busco el mínimo, me va a dar 0. Entre el segundo y el segundo busco el mínimo, me va a dar 0. Entre el tercero y el tercero busco el mínimo, también me da 0. Bueno, todo, en este caso da todo 0, ¿no? De todos los mínimos eso, busco el más grande después. Y ese valor doy como resultado. O sea que, fíjense, vamos a ir escribiéndolo acá abajo. En este caso, como son todos 0, el mínimo da 0 y el máximo de todos esos 0 da 0. Entonces el primer elemento es 0. Ahora vamos a ir a la segunda columna. Acá de nuevo, mínimo, mínimo, todo me da 0. El máximo de todos esos 0 es también 0. La tercera columna lo mismo, siempre lo mismo. Y ahora sí se pone un poco más interesante. 0 con 0 me da 0. Estamos ahora en la cuarta columna. Entonces acá tendríamos un 0. El segundo 0 con este 0 me da 0. 0,25 con 0,25 me da mínimo 0,25. 0,5 con 0,25 me da el mínimo 0,25. Y 1 con 0,25 el mínimo me da 0,25. ¿Cuál es el máximo de todos estos elementos que tenemos acá? El máximo es 0,25, por lo tanto 0,25. Se entiende ahora que es el máximo de los mínimos, por eso es el máximo del mínimo.
Y en la última podemos hacer algo parecido. 0 con 0 va a dar 0, el 0 con 0 va a dar 0, 0,25 con 0,25 da 0,25. 0,5 con 0,5, estamos en esta de acá contra esta de acá, que me va a dar 0,5, y 1 con 1 me da el 1. ¿Cuál es el máximo de todos estos mínimos que encontramos? 1. Fíjense, obtuvimos lo que teníamos que obtener. Multiplicamos, en realidad hicimos la correlación mínima entre el vector A y la matriz M y obtuvimos B. Quiere decir que efectivamente esa matriz M está codificando la regla que dice si A, entonces B. Y lo hace simplemente con una operación matricial sencilla que ni siquiera requiere multiplicaciones. Se imaginan que esto se puede hacer con un costo computacional muy bajo porque simplemente requiere sacar mínimo y máximo entre dos números, quién es mayor y quién es menor.